Hola amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y si os parece, en un episodio que pretende ser breve, trataremos de dar un vistazo a los últimos resultados que ha publicado OpenSignal Tutela, sobre la calidad de la experiencia de los usuarios móviles en España. Como sabéis, OpenSignal publica esta colección de datos públicos cada 6 meses y así tenemos la ocasión de dar un vistazo, ¿no? Pues a la calidad, ¿no? que perciben los clientes de servicios móviles de banda ancha móvil, pues en España. La misma configuración del report, la misma estructura como está preparado, pues hace inevitablemente que se vea como una competición. Sin embargo, y a pesar de esto, a pesar de que se vea como una competición, la magnitud más importante, la categoría a la que tradicionalmente se le ha dado más importancia, que es la velocidad máxima de descarga. La principal noticia, lo que nos enseña esta nueva versión del report, que bueno, se acaba de publicar en enero y corresponde pues efectivamente a finales de diciembre del 22, la noticia, insisto, es que las magnitudes, esa velocidad máxima de descarga prácticamente no ha variado o no ha sufrido un incremento pues desde principios del 2020. Y la posición en el ranking pues no se ha movido. Seguimos teniendo a los mismos operadores ocupando las mismas posiciones, insisto, desde esa fecha, ¿no? Desde prácticamente principios del 19. Pero es que si miramos aún más cómo evoluciona esa magnitud, vemos que se mueve prácticamente estática alrededor de los 35 megabits por segundo desde principios del 2017, ¿no? Que es desde cuando nosotros completamos registro. Es decir, la magnitud a la que históricamente se le ha dado más preponderancia, más valor, insisto, la velocidad de descarga para medir la experiencia de cliente, pues en un mercado como en el español prácticamente no sufre mejora, no experimenta una mejora desde el 2017. La realidad, por supuesto, pues es mucho más complicada, ¿no? Y si queréis mirar con cierto detenimiento pues este informe de OpenSignal, cosa que os recomiendo vivamente que hagáis, bueno, pues como tenemos una panoplia amplísima de categorías, prácticamente todos los operadores pueden reclamar alguna victoria en alguna de ellas. Y de hecho, muchísimas pues lo que se señala es un empate estadístico, y luego vamos a hilar un poquito más fino sobre eso. De todas formas, si miráis a vista de pájaro y de manera agregada, pues el report, insisto, es algo que os recomiendo. Parece que para estas medidas, que miren, insisto, la experiencia de cliente de manera muy agregada, pues para todo el país, durante un periodo muy largo, se refuerza la idea de que la fuerza bruta gana. En este sentido, quien más estaciones base tenga, quien más, digamos, equipos haya dispuesto sobre el territorio, pues probablemente sea quien saque mejores puntuaciones, ¿no? en este tipo de análisis. Esto refuerza una idea que ya hemos expresado aquí en diversas ocasiones, y es que los objetivos que se deben utilizar para definir el tipo de red móvil que como sociedad necesitamos, como economía o como industria, son objetivos que se deben expresar fundamentalmente en términos de densidad, pues expresada en número de estaciones base por kilómetro cuadrado y población, y objetivos de capacidad si estamos hablando de redes de acceso fija. Es decir, como cuántos megabytes al mes o a la semana es capaz la red de extraer por kilómetro cuadrado, por hogar, bueno, por una combinación de estas magnitudes, ¿no? que nos hablan fundamentalmente de densidad y capacidad. Lo cierto es que, de alguna forma, este posicionamiento estático en lo que se refiere a la velocidad de descarga,
que podríamos llegar a asociar a la calidad. Insisto, es un salto muy grande y un valor que requiere un camino, pero en cualquier caso nos da pistas. Lo que decía es que ese valor prácticamente estático no manda al mercado señales muy potentes. De hecho, si comparamos la evolución de esa magnitud para cada uno de los tres operadores principales con su número de clientes en banda ancha móvil, pues es difícil encontrar, por no decir imposible, encontrar algún tipo de correlación. De hecho, es incluso bastante más fácil encontrar mensajes en la dirección contraria. Pero bueno, eso probablemente requiera otro episodio particular del podcast, ¿no? Pues para tratar de identificar qué quiere decir, esa gráfica de uno de estos operadores principales. En cualquier caso, cuando miramos el número de clientes, no estamos controlando por la variable principal, que siempre, recordando siempre, en este tipo de servicios es el precio. Pero uno juraría que no enviar mensajes claros lleva a la idea de que, bueno, en la práctica todas las redes son iguales, sirven para lo mismo y de alguna forma se abonan a la idea de que la calidad es higiénica, que a partir de un cierto valor, pues ya es suficiente y no tiene sentido tener más, aunque no debes tener menos, por supuesto. Y eso de alguna forma deja a los operadores en la posición, en la obligación de competir fundamentalmente por la variable principal, que es el precio, como hemos dicho, y pone dificultades, ¿no? Pues para encontrar otro tipo de variables, otros argumentos de diferenciación, ¿no? Esto opinaría uno mirando estos resultados. Uno diría, lo hemos dicho en otras ocasiones, que esa oportunidad para diferenciarse por calidad, por otro tipo de magnitud, más allá del precio, pues está sobre la mesa y es en la práctica enorme. Pero cabe preguntarse, ¿esta falta de señales, de alguna forma, esta estabilidad en la velocidad máxima de descarga, ocurre en todas partes? Bueno, para responderlo de una manera rápida, pues podemos mirar otra fuente. Como siempre, que comparamos fuentes distintas, recordad, no tratéis de hacer comparaciones a la letra, porque son medidas diferentes que miden cosas distintas. Pero sí nos dan pistas en cuanto a los periodos y las formas y los órdenes. Así que si consultamos de manera rápida, es fácil hacerlo online, pues la información de velocidad de descarga móvil que ofrece Speedtest, UCLA, bueno, pues encontramos una gráfica al principio de todo que nos enseña que efectivamente exclusivamente durante este año, estamos hablando de un periodo muy corto comparado con el que hablábamos al principio, a nivel mundial la velocidad de descarga sí ha aumentado. Pues ha pasado de 30 megabits por segundo aproximadamente a cerca de 40, ¿no? Pues a finales del año. Así que hay un notable incremento a nivel mundial. Pero desde luego el mundo es muy grande, ¿no? Vamos a hacer un poco de zoom y veamos cómo se portan países que podrían ser considerados la referencia, ¿no? Corea, que ocupa la posición 4 en el ranking de OpenSignal como el cuarto país con la red móvil más rápida, muy cerca de Noruega, y es en la práctica el primer país grande que encontramos. Los otros dos son países del sudeste asiático, del Golfo, perdón. Bueno, pues Corea sí ha mejorado desde un valor ya muy alto de 100 hasta alrededor de 120. Y Estados Unidos, que ocupa una discreta posición 20, que vamos a ver qué significa posteriormente, pues sí ha pasado de prácticamente 60 a casi 90 durante el año 22. Es decir, en Estados Unidos hay también un crecimiento muy notable. Pero bueno, el mundo, como digo, es muy grande y estos podrían ser dos excepciones. Así que vamos a compararnos digamos que con nuestro entorno y escojamos pues los 4 países grandes de Europa, donde se incluye España, más el Reino Unido,
que era el quinto, hasta que decidieron salir de Europa y cojamos a un país escandinavo que podemos utilizar siempre como referencia, que es Suecia. Bueno, España, dentro de ese ranking de Speed Test, ocupa la posición 60 y es el peor clasificado de estos países que se estaban mencionando. Insisto, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido e Italia. España ocupa la posición 60. Pero es que además, si miramos la tendencia, vemos que en todos hay una tendencia creciente, más o menos acusada, quizá mayor en Suecia y menor en Alemania, pero una tendencia que es visible de crecimiento y mesurable, excepto en el Reino Unido, que prácticamente el año termina como empezó, incluso con un decrecimiento central, y con un patrón muy similar, con un decrecimiento central más marcado incluso, y terminando prácticamente pues como igual que empezó el año, pues tenemos España. Es decir, España, junto con el Reino Unido, es claramente una anomalía en lo que se refiere a esta estabilidad de la velocidad de descarga, tanto en el mundo como en los países del entorno. Cabe preguntarse cuáles son los motivos, ¿no? Pues para esta estabilidad, ¿no? Y si el 5G o la implantación, mejor dicho, del 5G no tiene algo que ver. Bueno, el informe de OpenSignal dedica un apartado específico para 5G y lo que nos señala es prácticamente un empate a 4, en realidad a 3, según sus técnicas estadísticas, el valor que obtiene el operador que, digamos, que discordante que no empata, pues es Movistar, pero es muy similar. Estamos, en cualquier caso, entre los 140 y los 150 megabits por segundo de velocidad de descarga. Ya os digo, prácticamente empatados los cuatro operadores. Y en lo que se refiere a cobertura o disponibilidad, de nuevo, pues identifica un triple empate asociado fundamentalmente al uso o no de DSS, ¿no? De Dynamic Spectrum Sharing, que como sabéis es una manera sencilla de aumentar la cobertura 5G sin aumentar la capacidad de la red. El estado de estos reports, las velocidades, digamos que el empate, la falta de, digamos que diferenciación, nos hacen pensar que efectivamente, y esto encaja pues con otros datos que hemos comentado, sin ir más lejos, ¿no? El propio impacto en tráfico que publica trimestralmente la CNMC en España, que el impacto del 5G, la experiencia de cliente, de usuario móvil en España es todavía testimonial y prácticamente no está teniendo, aportando todavía mejoras, ¿no? en este desempeño. Así que, si me permitís dejaros unas cuantas ideas encima de la mesa, pues estas serían, ¿no?, las que os querría dejar hoy. La velocidad máxima de descarga en banda ancha móvil, que ha sido tradicionalmente el parámetro clave para identificar la calidad en las redes móviles, no ha sufrido en España alteraciones importantes desde el principio del 2020 o incluso, siendo un poco más generoso, desde 2017. Asociado a eso, España lleva descendiendo en los rankings de, entre comillas, calidad móvil de manera persistente pues en los últimos años. De hecho, ya en el ranking de Speedtest ocupa, como comentábamos antes, pues la posición 60 y es el último de los países de Europa 4 o Europa 5. Además, todos estos países, excepto el Reino Unido, han crecido en velocidad durante el 2022, que insisto, no ha sido el caso de España. Y el impacto del 5G en la experiencia de los clientes móviles es todavía o muy leve o imperceptible, ¿no? Insisto, en el caso de España. Así que os quería dejar dos reflexiones. Dado que estamos a principios del año 23, el año en el que probablemente todo cambie
en el sector de las telecomunicaciones en España y por ende en Europa, bueno, más vale que usemos este cambio precisamente pues, para conseguir bueno, pues valores que estén en la línea de los líderes, como evidentemente Corea, pero también, ¿por qué no?, países como Estados Unidos en este momento. Y para conseguir esos objetivos debemos ser capaces como sociedad de expresarlos en KPIs asociados fundamentalmente a la densidad y a la capacidad de las redes que la industria consiga desplegar en el territorio español. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Muchas gracias por estar ahí. Nos hablamos.